Bueno, en este video vamos a arrancar a hacer la producción del jabón líquido para la ropa, la fórmula modelo, que después vamos a hacer también en la clase en vivo. Pero vamos a arrancar por determinar los parámetros de calidad del agua para saber en qué condiciones estoy operando, básicamente. Vamos a medir dos cosas: pH con las tiritas reactivas, las de siempre, y vamos a medir electroconductividad con un electroconductímetro para estimar de alguna manera la dureza del agua. Ya vimos que influye mucho si el agua es dura en el comportamiento de los limpiadores, entonces las vamos a estimar. Para eso nos vamos a basar en el pH. Lo medimos, idealmente que esté entre 6 y 8, con tirita reactiva, la sumergimos en el agua y ahí ya tenemos una estimación del valor del pH, porque puede que si estoy utilizando un ácido o necesito neutralizar un ácido, eso ya me va a dar un indicio de cuánta soda tengo que utilizar de alguna manera. Si tengo un agua muy alcalina, seguramente utilice menos soda que si tengo un agua ácida o neutra. Más o menos va por ahí la idea de medir el pH. Yo en este caso le voy a medir el pH a mi agua. Ya sé que es de 7, pero se lo voy a medir para mostrarle. Es sumergir la tirita en el agua. Comparamos con la escala colorimétrica y vemos que está en 7. Ese sería el primer paso. El pH es 7. Ahora, respecto a electroconductividad, voy a usar este aparatito, que para esto me voy a apoyar en la slide que vimos anteriormente. Yo lo que voy a hacer ahora es medir la conductividad y ver qué valor me da. La unidad que me arroja este aparatito es de microsiemens por centímetro. Simplemente hay que sumergir el bulbo en el agua y ver qué valor arroja. A mí en este caso me está dando un valor de 380 más o menos, por lo cual tengo una conductividad. Este es agua de la canilla. Tengo una conductividad de más de 300 microsiemens por centímetro, por lo cual puedo decir que mi agua es dura con un pH 7. Si mi agua es dura, lo que me está diciendo es que voy a tener que usar un quelante como EPTA para que eso no me afecte en el rendimiento de mi suavizante, de mi jabón, perdón. Ese sería un poco la idea de estimar los parámetros del agua. Veamos los parámetros de calidad del agua. En mi caso vimos que tengo un pH 7 y una conductividad de más o menos 400 microsiemens por centímetro. Ya la clasificamos como agua dura. Y en esos rangos voy a tener que usar más o menos 1 gramo de ETA para que mi limpiador no pierda efecto. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a producir una fórmula modelo. Ya vimos una banda, yo me voy a basar en una para enfocar el proceso productivo, pero quiero que pongan foco en el proceso y no en las cantidades ni nada. Después ustedes ya tienen todas las herramientas para hacer su propia fórmula. Yo voy a usar una para que se entienda el punto y nada más, pero no son anecdóticas las cantidades que voy a utilizar. Les voy a compartir pantalla para que vean la fórmula que voy a estar haciendo y de paso para que vean el recurso que les voy a compartir para que puedan calcular materia activa según la fórmula que ustedes quieran utilizar. Yo en este caso voy a hacer una fórmula que va a tener un 10% de sulfal 15 neutralizado siempre. Ya después vamos a hacer el paso a paso, pero les quiero contar la fórmula. Un 5% de LES al 70 y un 3% de betaína. Si se fijan, acá están las concentraciones de los activos. La amida, la betaína y el óxido, si no se dice nada, por defecto está al 30. El sulfo viene al 96, pero nosotros en este caso lo vamos a usar al 15. Si lo usamos en otra concentración, simplemente ponemos acá la concentración efectiva que voy a tener y ya lo usamos en eso. Pero yo en este caso lo voy a usar al 15 porque quiero que vean el proceso completo. Si se fijan acá también en el tamaño del lote pueden decir qué cantidad de producto van a hacer. Yo en este caso voy a hacer 1 kilo, por eso puse 1000 gramos y ya automáticamente la calculadora le dice cuánto tiene que pesar de cada insumo. Lo único que no está acá es la cantidad de sal, pero la vamos a ir optimizando según la curva de sal que ya vimos también. Así que esto es más que nada para pesar los activos y calcular materia activa. No es el instructivo completo de producción. Lo único que le falta acá es sal para espesar,
colorante, fragancia y conservante. Pero esta calculadora, como dice acá, como ven en el título, tiene foco en calcular el porcentaje de materia activa. Si se fijan, el jabón que vamos a hacer tiene más o menos un 6% de materia activa, por lo cual gama media, bien, cumplidor. Tiene sulfo, limpieza profunda, tiene lauril, limpieza superficial, que potencia también la acción del sulfo. Betaína para estabilizar la fórmula y dar un aspecto más estético, digamos, y visual. Y también acuérdense que estabiliza la espuma, que es importante. Eh, Como está el 6%, no voy a usar antiespuma. Recuerden que si nos vamos por encima de ese número, ya es importante agregarle un antiespumante, sobre todo para lavar la ropa. Pero eso sería. Basándome en esta fórmula, lo primero que tengo que hacer es fabricar el ácido sulfónico al 15%, así que ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a calcular cómo hacer el sulfónico neutralizado al 15%, que es uno de los insumos que voy a necesitar para hacer la fórmula que les acabo de compartir. Como la fórmula se usan 100 gramos, voy a hacer el cálculo para los 100 gramos de sulfónico al 15. 0,15 es la concentración que quiero tener de sulfónico, y yo voy a partir de un sulfónico al 96%, por lo tanto la concentración es 0,96. Para esos valores tengo que pesar más o menos 81 gramos de agua, agregarle aproximadamente, completo 15 gramos de sulfónico al 96 y neutralizarlo con 4 gramos de soda al 50. Esto para mantener la relación estequiométrica ya está hecho el cálculo. Si tienen soda al 29, si se fijan, tienen que usar 7 gramos. En mi caso, entonces, la fórmula final para hacer 100 gramos de sulfo neutralizado al 15%, y esto anótenselo, va a ser 81 gramos de agua, 15 gramos de sulfo al 96 y 4 gramos de soda al 50. Esas serían las proporciones que voy a usar para hacer 100 gramos de sulfónico neutralizado al 15%. Ahora vamos a ir paso a paso con la fabricación, pero lo que necesito es esto: 81 de agua, 15 de sulfo al 96 y 4 de soda al 50. Con eso voy a tener 100 gramos de ácido sulfónico neutralizado al 15%, que es todo lo que voy a utilizar en la fórmula que voy a hacer después. Ok, teniendo en claro cuáles son los porcentajes que voy a usar para hacer un sulfónico neutralizado al 15, lo primero que tengo que hacer, si no tengo la solución de soda cáustica, es armar la solución. Como ven, acá dice que voy a utilizar 4 gramos de una solución de soda al 50. Yo la tengo en perlas, entonces, que son al 99%, entonces lo que tengo que hacer para llevarlo al 50% es básicamente pesar mitad de agua y mitad de soda en perlas. Como tengo 4 gramos, voy a arrancar pesando 2 gramos de agua, y a esos 2 gramos de agua les voy a agregar 2 gramos de soda cáustica en perlas al 99%. Recuerden que acá es todo por peso, no existe los mililitros, las gotitas, los chorritos, acá se pesa todo. Ahora lo que tengo que hacer es diluir esa soda cáustica en perlas en el agua. Es un proceso que va a liberar calor. Está bien que así sea, y es un indicio de que la soda cáustica que me vendieron es de calidad. Si no libera calor, hay que preocuparse, porque no es soda cáustica y me vendieron cualquier cosa. Es normal liberar calor, siempre guantes, gafas, elementos de protección personal, y si van a hacer en grandes cantidades, siempre en un lugar ventilado. Yo acá tengo 4 gramos, no pasa nada, por eso lo estoy haciendo acá, pero si lo van a hacer en grandes cantidades, siempre en lugar ventilado y con circulación cruzada de aire, porque cuando hacemos en grandes cantidades esto libera algunos vapores que pueden llegar a ser peligrosos, simplemente por eso. Porque hay que producir de manera segura. Bien, tengo los 4 gramos de soda cáustica al 50%. Suponiendo que ya tenemos armada la solución de soda cáustica o que ya la compramos hecha, sea al 50 o al 29, lo que sigue ahora es basarme en los números que me arrojó la calculadora
de neutralización del sulfónico. Ya la tienen compartida, pueden usar, probar, tocar todo lo que quieran. En este caso es al 15, pero si lo quieren neutralizar puro también lo pueden hacer. Así que, nuevamente para recordar, vamos a usar 81 gramos de agua, 15 de sulfa al 96 y los 4 gramos de soda al 50. Si tienen al 29, usan 7. Serían esas las diferencias. Así que ahora es simplemente pesar y arrancar con la neutralización. Acá algún detalle, o sea, son 4 gramos y el pH del agua es 7, como en mi caso, me digo que era 7, no pasa nada, no me va a mover. Pero si su agua tuviese un pH de 8, quizás no pesen los 4 gramos de entrada, arranquen pesando los 2 gramos de soda al 50 primero y después vayan de a poco, de a gotitas, mejor, sería lo ideal, para ver efectivamente cuál es su punto de neutralización. Si es 7, con 4 gramos ya está, va a andar perfecto, pero si es 8, capaz con 3 gramos ya lleguen a la neutralidad, porque el agua ya tiene una impronta alcalina, entonces voy a requerir menos cantidad de soda. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, usan un agua que tiene un pH 5, vamos a suponer, ese ejemplo nomás, quizás necesiten utilizar un poquito más que 4 gramos de soda al 50, porque hay que equilibrar. Es un equilibrio entre el agua, el sulfo y la solución de soda. Así que bueno, primero 81 gramos de agua y sobre ese agua voy a disolver el sulfo al 96 en este caso. Yo voy a usar 15 gramos. Si lo tienen al 90, al sulfo tienen que agregar 16. Es un gramito más, pero bueno, para hacerlo exacto. Recuerden que el sulfónico es así, en mi caso es más oscuro de lo que suele venir, pero bueno, es lo que tengo y lo voy a gastar. Peso el agua, peso el sulfo y ahora tengo que homogeneizar. Esto me va a dar un aspecto que parece que no se mezcla, pero después se termina mezclando y recupera la consistencia inicial del sulfo. Y levanta un poquito de calor también, es normal, así que tranqui con eso. Es homogeneizar, no es batir. No quiero que me genere espuma porque estos son limpiadores y ya generan espuma de por sí. eh, y es un problemón si me genera espuma. Porque tengo que esperar a que baje. Después, cuando quiera medir el pH, la medida no va a ser confiable, un montón de temas. Lleva un poquito de tiempo mezclar. Va a parecer que se cortó al principio, además, pero es paciencia hasta que vuelva a recuperar la textura original. Queda exactamente igual de textura que el sulfónico puro, como indicador visual. Bien, ya lo homogeneicé, tengo textura homogénea. Ahora lo que tengo que hacer es agregar la solución de soda cáustica, la cantidad que lleve, sobre el sulfónico. Recuerden, si no tienen en claro el punto de neutralidad, agregan la mitad y después agregan el resto. Como yo sé que con 4 ya me va bien porque ya medí el pH de mi agua, le agrego los 4 de una. Hay veces que a mí me gusta medir el pH del agua siempre que voy a hacer, porque hay veces que por alguna cuestión está distinto. Eh, a mí hoy, ponele, me pasó que la, la conductividad me dio más elevada que siempre y tiene que ver con cómo está el agua ese día, qué sé yo, el proceso productivo, la purificación que le hacen, no sé, y influye en los parámetros. Puede que quede muy elevada a veces, entonces va a ser importante chequearlo para quedarme tranquilo de que estoy trabajando con las condiciones medidas. Ahora tengo que unificar la soda y el ácido. Siempre la soda al principio va a tender a irse al fondo y formar algo así blanquecino, horrible, pero es agitar con paciencia hasta que tenga una textura homogénea nuevamente. Y acá también paciencia, es homogeneizar, no es batir.
Keep calm. Lleva un tiempito, pero no hay que apurarse. Hay que respetar el tiempo de los procesos. Si yo en este punto midiese el pH, me va a dar cualquier cosa, no va a ser eh, representativo, porque tengo partes ácidas, partes más alcalinas, entonces depende de dónde sumerja la tirita, se me va a teñir de un color o de otro. Por eso insisto en la textura homogénea y asegurarse que todo el volumen tiene la misma consistencia, el mismo rango de pH, el mismo aspecto, para tener una medida segura, básicamente. Si esto en algún momento a ustedes se les pone recontra blanco, color café con leche, que está recontra pasado de soda, y además se les va a licuar. Si ven que queda un marrón bastante intenso, más parecido al sulfónico puro, es que le falta soda. Y si queda color miel, en este caso, por mi color de sulfo, puede quedar mucho más clarito. Es que es un indicador visual de que está en 7 o cercano a 7. Entre 6 y 8 es aceptable el valor, porque después se termina regulando con el resto de... Como no lo voy a usar así puro, se termina regulando con el resto de la fórmula, o en todo caso tendré que hacer un leve ajuste sobre el final, pero no es necesario. Acá yo ya llegué a la textura homogénea. Lo único que me queda hacer es medir nuevamente el pH para chequear. Bueno, miren, esto está bueno que pase. Yo acá lo medí en una parte que estaba la pared con sulfónico y me quedó ácido. Pero ahora, si yo lo vuelvo a medir en el seno del fluido, es decir, sumerjo la varilla en el centro, ahora les muestro. Sumerjo la varilla en el centro del vaso, la hago recorrer todo el volumen y mojo la tirita. Ahí me queda en el pH. Es importante dónde se toma la medida también, y si no están seguros, lo dejan estabilizar hasta que quede cristalino y lo usan después. No es necesario usarlo en el momento. A mí me quedó más tirando al 6 que al 7 en este caso, pero entre 6 y 8 está bien, así que seguimos. Y de esta manera tenemos el ácido sulfónico neutralizado al 15%. Bien, ya tenemos el sulfónico neutralizado. Para poner un poco en contexto, medimos la calidad del agua, sabemos que estamos trabajando en condiciones de aguadura, preparamos la solución de soda cáustica al 50% si no la teníamos hecha, si ya la tengo hecha, ese paso se omite. Hicimos el sulfónico neutralizado al 15% y ahora recién estamos en condiciones de hacer el jabón para la ropa con un 6% de carga activo, como vimos. Vuelvo a compartir la fórmula para que la tengan presente. Vuelvo a repetir que las fórmulas son disparadores y que acá el foco es el proceso. No me interesa que copien esto porque no es el objetivo. A esta altura ya deberían tener criterios para al menos intentar hacer una fórmula que los represente, con todas las herramientas de los módulos anteriores. No, no quiero que la copien, es simplemente un modelo para explicar un proceso productivo para poder hacerlo en escala, nada más. Vamos a usar 100 gramos de sulfa al 15, 50 gramos de laurila al 70, 30 gramos de betaína y el resto es agua, conservante, colorante y esencia. Lo primero que voy a hacer es pesar el lauril. ¿Por qué? Porque el lauril, si yo lo uso directamente en el agua, es un montón de tiempo para disolverlo
y todo tiempo perdido es plata que no se genera con ventas, así que hay que buscar optimizar los procesos lo máximo posible. Primer paso, entonces, peso los 50 gramos de lauril al 70. Después lo que voy a hacer es pesar la cantidad de sal. Yo en este caso ya tengo optimizado que mi fórmula lleva a 35 gramos de sal en las condiciones de mi agua, porque conozco cómo se comporta y demás. Si ustedes no tienen en claro cómo se va a comportar su curva de viscosidad o su curva de sal, agreguen 20 gramos de entrada ahora y el resto lo optimizan sobre el final. Si ya lo tienen optimizado, como en mi caso, porque ya lo hice antes y sé que funciona, agrego directamente los 35 gramos de sal que sé que es lo que lleva y listo, no le agrego más después. Pero si no, es importante que agreguen 20 al menos y después se fijan si necesitan o no más sobre el final. Aclaro eso, que es una variable de optimización la cantidad de sal porque depende mucho de las condiciones de su agua principalmente. Yo le voy a agregar directamente sobre los 50 gramos de lauril los 35 de sal. Acá estoy usando sal fina porque es para hacer un tutorial y hacerlo rápido, pero pueden usar sal gruesa, de hecho es lo que les recomiendo porque es más barata. Eh, Acá por cuestiones de tutorial necesito hacerlo dinámico al proceso y aparte tengo una varilla, no me da la potencia como para disolverla rápido. Eh, Reitero, puede parecer elevada la cantidad de sal, pero yo ya lo tengo optimizado porque conozco las condiciones de mi agua. Si ustedes no la conocen, agregan menos y optimizan sobre el final. Agregado el lauril y la sal, formo una pasta, homogeneizo y esto me va a quedar una pasta blanquecina. Que la ventaja de esto es que me va a hacer que el lauril se disuelva muchísimo más rápido y no me dé trabajo para disolver una vez que yo tenga que hacer el producto final. Si arrancase poniendo el agua al principio, el lauril al caer sobre el agua como que se pone rígido y cuesta más disolverlo. Ese es el motivo. Si lo consiguen al 25 o al 28, que ya es líquido, no pasa nada. Arrancan, ponen el agua y el sulfo neutralizado, el lauril y la betaína y siguen. Esto es si consiguen en pasta, que para mí es la opción más rentable por optimizar costo de transporte, nada más. Tengo el lauril unificado con la sal. Ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar los 100 gramos de sulfo neutralizado, el que hice antes. Y sobre eso también ya le voy a agregar los 30 gramos de betaína. Esta fórmula es bastante robusta porque tiene aniónico y tiene anfótero, entonces como que está recontra equilibrada. Esta no es la betaína. Recontra equilibrada desde el punto de vista de cargas superficiales. Ahora, homogeneizo todo eso. En este punto voy a perder la consistencia de pasta. Voy a empezar a tener una crema blanca. ¿Por qué? Porque básicamente estoy pasado de sal. Agregué más tensioactivo y rompí la curva de sal. Pero justamente es lo que busco. En este caso, me apalanco en ese error para poder disolver aún más fácil los activos. En este punto, lo recomendable es volver a medir el pH, chequear que efectivamente esté en 7. ¿Estamos ok? Con el pH en 7 ya sé que estoy en rango para poder agregar fragancia, colorante y conservante. Así que vamos con eso. Conservante yo uso el tipo USIL que lleva un 0,01%. Yo lo mido en gotas, pero pésenlo. Colorante, le voy a poner colorante azul. Esto es a gusto, yo sé que con más o menos 6 gotas me queda bien. Y fragancia, que no la tengo a mano, pero en este punto también agregar la fragancia. Homogeneizan, dejan este concentrado.
Y una vez que este concentrado está homogéneo, lo que hacemos es agregar agua hasta el volumen final y homogeneizar. Y ahí van a ver cómo tienen la textura final de su producto. Esto, reitero, es un jabón para la ropa con 6% de carga de activo, que se podría considerar gama media. Acá es paciencia hasta que tome la textura final. Puede que en este punto necesiten optimizar el color, lo hacen, no pasa nada, ya es visual el efecto, pero lo disuelven, esperan a que todo se integre bien, idealmente déjenlo reposar 12 horas para ver cómo evoluciona, y de esa manera ya tienen listo su jabón para la ropa. Después de homogeneizar todo bien, fíjense que acá a mí me falta un poco, se ve sobre todo la base, es importante homogeneizar todo. Les va a quedar con una consistencia un poco turbia, pero porque tenemos limpiadores se generan burbujas y eso hace que el producto quede menos cristalino de aspecto. Pero después de las 12 horas de reposo ya les queda el producto listo para usar. Recuerden que si en este punto no tienen la viscosidad que querían, tienen todavía margen para ir agregando sal de a poco. Mi recomendación es que vayan de a 1 gramo hasta que lleguen al punto que quieran. eh, y ya lo dejen anotado y después simplemente utilicen todo al principio como hice yo. Otro punto, recuerden que si su agua es dura, como en mi caso, también en este punto sobre el final o al principio junto con la sal, donde ustedes quieran, si se colgaron lo pueden agregar al final, no pasa nada, es importante agregar 1 gramo de ETA por litro final de producto para ablandar el agua y poder y no perder potencial de limpieza. Después simplemente queda envasarlo y ya se puede vender, pero déjenlo reposar mínimo 12 horas para que quede el aspecto final. Y si quieren, hagan la prueba de ponerlo en frío, ponerlo en calor, a ver cómo se comporta, sería lo ideal. Pero de esta manera ya está el jabón listo. Esto tiene un 6% de carga de activo, tiene poder desengrasante y tiene poder limpiador, así que es un muy buen comodín que se puede utilizar para cumplir con todos los tipos de clientes. Si decidieran hacer un solo tipo de jabón, me parece que por acá andaría una fórmula que está bien desde el punto de vista técnico y cumple un montón de dolores que suelen tener los clientes que buscan satisfacer con este producto. Recuerden la importancia del color, azul, verdes, violetas, colores que me den idea de frescura, de limpieza, no colores estridentes, no colores llamativos, va más por este lado de los colores fríos. Aromas, principalmente florales, son los que se suelen utilizar para dar la sensación también de frescura. Y bueno, esas serían las recomendaciones final. Pruébenlo y cuéntenme cómo les fue.